Palabra de nuestros autores. Tengo el gusto de estar conversando con el doctor Fernando López Aguilar y enseguida lo que les mandaremos, transmitiremos es una síntesis de nuestra plática a raíz de la publicación de Entramados en el Mezquital. Como bien dice el subtítulo, 30 años de investigaciones interdisciplinarias del proyecto del Valle del Mezquital, en un libro grueso de muchos autores, coordinado, entre otros editores, por el mismo Fernando López Aguilar. Y tiene un artículo sustancioso, muy sustancioso, que nos abre una serie de perspectivas. Por eso yo le decía en otra plática que el subtítulo de 30 años del proyecto del Mezquital sí nos dice mucho. Claro que nos dice mucho, pero desvía nuestra atención porque ¿qué son esos 30 años? ¿O qué se investiga en el Valle del Mezquital? Por eso yo no quisiera tardar mucho en mi introducción, sino preguntarle a Fernando precisamente eso. Todas estas líneas que tú planteas, y que has estado trabajando, ya no son 30 años, ya son más de 30, ya son cerca de 40, porque el libro retoma 2015, ¿no? Como fecha, si no me equivoco. Pero bueno, ya no quisiera yo hablar mucho y dejarte a ti la palabra de qué todo este entramado, ¿qué implica? ¿Qué es ese entramado del Valle de Mezquital? Gracias, Rodolfo. Siempre un gusto platicar contigo. Es muy enriquecedor. Fíjate que algo que resulta muy poco claro para muchos investigadores en arqueología es que los proyectos, para muchas preguntas que tienen, deben ser de muy largo aliento. Muy difícil desde la arqueología responder preguntas complejas en temporadas de campo de 1, 2 o 3 sesiones. Nosotros empezamos allá en el año 1985 con preguntas de orden marxista. Y conforme avanzábamos con el problema de tratar de entender los otomíes del Valle del Mezquital desde la perspectiva marxista en el pasado, algo que por cierto nos pidieron, solicitaron investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, porque ellos habían hecho mucha etnografía y no sabían la perspectiva arqueológica de los otomíes. Con el tiempo, tanto el marxismo como el tipo de tecnologías y prácticas que desarrollábamos en los años 80 cambiaron. Cambiaron en los años 90, se complejiza la tecnología de investigación, cambian las perspectivas teóricas y poder continuar modificando perspectivas generó un entramado de interacciones entre investigadores con diversos enfoques, además de una región que presenta diferentes problemas y que obliga a tener diferentes perspectivas. Actualmente, por supuesto, este coloquio que dio origen al libro fue en 1985, a propósito de los 30, de 1985 al 2015. Actualmente ya llevamos cerca de 20 años con otros enfoques, otras perspectivas que están actualizadas y que es difícil establecer una línea de continuidad. Creo que son a veces como pequeñas rupturas que hay que hacer, pero que obligan a tomar lo que habías hecho desde el principio. Entonces, hay una perspectiva que trabaja la época teotihuacana, una perspectiva que trabaja la frontera mesoamericana, una perspectiva que trabaja el problema del colapso del clásico visto desde la frontera, pero también tenemos problemas de orden ecológico. ¿Sí? Tratar de entender el clima del Valle del Mezquital resulta importante para poder descifrar qué tipo de economía o de producción tenían antes de la conquista española. Entonces, a la larga, o sea, las perspectivas que hoy tenemos tal vez sean una
integración de muchos caminos que se empezaron a seguir desde los años 80. Fíjate Pero que, perdón, ahora que hablas de la complejización, a mí fue una cosa que me llamó mucho la atención, pero yo sí recomendaría al lector que partiera de tu artículo y viera que no es solamente una introducción, sino es una condensación de una serie de elementos. Para mí, cada renglón implicaba una plática de 2 horas, ¿no? Y bueno, ahora hagamos el ejercicio de condensar, pero al revés, ¿no? Vamos a ver lo amplio y tratemos, porque hay una, cuando estás diciendo lo de complejización en tu texto, hablas del altépetl. Fíjate que para ti a lo mejor puede ser muy curioso, muy cotidiano, ¿no? Muy, bueno, así es mi método, pero yo creo que, por favor, explícanos un poco, ¿no? desde hace mucho tiempo, los etnohistoriadores habían trabajado a partir del trabajo de Paul Kirchhoff, habían trabajado dos conceptos que tenían que ver con las unidades sociales prehispánicas. Uno era el calpulli, que es, digamos, el barrio. Pues es una muy mala traducción decir calpulli es igual a barrio, pero bueno, es como un equivalente. Y había otro que estaba latiendo ahí en trabajos de historia, particularmente de Chimalpayo Clebonitzin, con su trabajo en la Meca Meca, un heredero de la nobleza de Amecameca, que es una fuente que se llama Relaciones de Amecameca, Relaciones Originales de Chalco Amecameca. Él habla del Altepetl Amecameca Chalco, y los historiadores se enfocaron en él y recuperaron el concepto Altepetl como equivalente para el mundo actual a una ciudad-estado. Pero lo que ha ido descubriendo tanto la historia como la geografía, como la arqueología, es que el concepto de Altepetl enriquece la perspectiva, porque cuando se habla de ciudad-estado, automáticamente hace referencia a Atenas o a Roma, ¿sí? Y cuando hablas de Altepetl, estás integrando el espacio de ocupación de un lugar, es decir, dónde están las casas, dónde están los servicios, y el paisaje, junto con el tiempo. Hay un calendario y unos ciclos que se tienen que realizar y que quedan plasmados en esta organización. Entonces, el Altepetl, que significa aguacerro, tiene traducciones a todas las lenguas mesoamericanas, o sea, su equivalente en todas las lenguas mesoamericanas, y siempre hace referencia a la misma idea, que es la unidad política, espacial, territorial de organización básica del mundo prehispánico. Pero este concepto te llevó a enlazar, es que a eso voy, te llevó a enlazar, bueno, además no hemos mencionado, o no te he preguntado sobre esta cultura Shahai, o sí, Shahai, ¿no? Debe ser. Pero esta cultura Shahai, o que tú enlazas y luego encontramos, eh, hablas, bueno, hay que decirlo, todo esto visualmente lo podemos encontrar en la zona arqueológica del Pañú. Mucho de lo que está en el libro es como algo ya visual, que incluso se puede tocar, ¿no? Que esto existe y contradice la idea que tú siempre has dicho, esto de ideas monumentales, las grandes pirámides, etcétera. Y también contradice la idea de que estas culturas no tenían construcciones, no tenían ceremonias, no tenían una serie de rituales. Por eso este libro es un compendio, no un resumen, es un gran documento en el siglo XXI de toda una gran cultura, que yo sí quisiera que hablábamos de este Altepetl, hablemos un poquito de esta cultura, y luego a mí me llamó tanto la atención y me gustó muchísimo este libro por las asociaciones que haces con Teotihuacán, las culturas que están existiendo. Eh, no sé, es hermoso leerlo, porque
es una aproximación, ya no es simplemente una suposición. Y sobre todo esta parte que también me ha maravillado mucho de la conexión con los cerros y el cerro donde hicieron escala los mexicas, etcétera, que tú has vinculado, que tú has asociado. Entonces, yo te daría los últimos minutos, perdón que yo no soy el que da el tiempo, pero sí la brevedad del video, ¿no? Bueno, antes de nosotros había muchas mitologías acerca de los otomíes. Se consideraba que eran unos bárbaros salvajes que no tenían cultura material ni cultura, que incluso no pueden desarrollar cultura. Lo que nosotros fuimos paulatinamente encontrando es que había una serie de sucesos históricos y una serie de aspectos antropológicos y arqueológicos cuyo origen muy posiblemente estuviera asociado con los pobladores del Valle del Mezquital. Entre ellos, por ejemplo, entendiendo a los Shahai, a la cultura Shahai, como una unidad política equivalente al Altepe, nos damos cuenta de que los teotihuacanos, en su expansión hacia el norte, se topan con los Shahai, cuyo origen no sabemos, pero no parece provenir del centro de México, parece muy probable que venga o de Occidente, de la zona de Chupícuaro o de la zona norte. Y esto genera una entidad autónoma. Cuando empezamos a hacer las investigaciones de esta entidad autónoma, Shahai, autónoma de Teotihuacán, ¿sí? Está en la frontera, descubrimos que hay una serie de orientaciones que están asociadas con los ciclos solares y que están relacionadas con cosas que ocurren después. Como por ejemplo, si tú, Pátzcuaro fue el último lugar conocido donde estuvieron los aztecas antes de llegar al Coatepec. Si tú trazas la orientación que sale del Coatepec hacia Pátzcuaro, es muy semejante a muchas orientaciones astronómicas que aparecen tanto en Izmiquilpan, en las relaciones de varios asentamientos de Izmiquilpan, como en las orientaciones de las estructuras. Es una orientación solar. Pareciera ser que entonces que lo que encontramos nosotros fue que la Teotlalpan, que es el nombre prehispánico del Valle del Mezquital, la tierra de los dioses, en realidad estaba haciendo alusión a un espacio que estaba señalando desde hacía mucho tiempo la existencia de lugares sagrados. El Cerro del Águila, en Tasquillo, el Cerro Juárez o Cerro de los Chitá, en Chitá, los antepasados, en Izmiquilpan, el Coatepec, el Tezcatepec, y que ese espacio llamado la Teotlalpan, la tierra de los señores, la tierra de los ancestros, solamente pudo haber sido configurado por los pobladores originales del territorio del Mezquital, que queremos entender que eran hablantes de otomí y cuya identidad es muy cercana a lo que hoy se entiende como lo otomí. De forma tal que cuando los aztecas llegan al Coatepec, las fuentes dicen que los otomíes voltearon a ver a los salvajes que habían llegado y dijeron, ¿quiénes son estos? Posteriormente, ya con el imperio azteca, el imperio mexica, se retoma la presencia de los aztecas en la región. Se construye un gran centro ceremonial en la cima del Coatepec y en el Tezcatepec, que era, digamos, la fortaleza de Popil, el primo hermano de Huitzilopochtli, donde hacen guerra, etcétera, y el territorio del Mezquital se convierte en parte de la frontera norte del imperio mexica, y a su vez es un lugar que va a tener conflictos desde ahí con el imperio Tarasco y con el señorío independiente de Mezquitlán. Entonces, la interacción que ocurre entre mexicas, otomíes y estas poblaciones nos ha llevado a este tipo de preguntas que desde el punto de vista de la unidad territorial llamada Altepetl, si la haces grande y se le conoce como huella Altepetl o el gran Altepetl, podría abarcar la comprensión del tiempo, espacio y el territorio desde una tradición de los otomíes del Mezquital y que abarcaría la población, diversos segmentos de lo que fue la Teotlalpan y hoy Valle del Mezquital. Fíjate que ahí es donde también es algo muy interesante porque el libro está seccionado, ¿no? Hasta la actualidad se habla. Pero hay una cuestión que son líneas que se van
creando, hay un dinamismo en el texto muy, muy impresionante. Y esa sería quizá mi pregunta para ir cerrando, porque por otro lado está esta idea de los hechos positivos no nos sirven. O sea, esto es una piedra, ya lo sabemos que es una piedra. El trabajo que se hace aquí llama mucho la atención porque ¿qué hago con eso? ¿Qué puede implicar? ¿Qué sentido hay? Y uno ve cuando lee este libro cómo se amplía una, ahora sí que una piedrita, un guijarro, se va extendiendo y vamos entendiendo que esto es algo muchísimo más grande. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hacia dónde van estas líneas? ¿Qué es posible en tu perspectiva, ¿no? Y en este dinamismo, hasta dónde va a llegar esta idea, ¿no? Bueno, yo creo que el proyecto tiene, y se marcan en el libro, en la segunda parte, una presencia de elementos de investigación muy actuales, ¿no? Todo el conocimiento de la perspectiva tecnológica, por ejemplo, derivada de la escuela francesa, nos permite conocer, y es lo que ha hecho la arqueología internacional, eh, digamos, cambios en el cerebro, en el pensamiento de las personas. Y la arqueología de la mente está profundamente asociada con los estudios tecnológicos, que a su vez nos permiten reconocer tradiciones tecnológicas, que es lo más cercano a poder establecer identidades. La manera de hacer las cosas, la manera de utilizar las cosas, la manera de el saber hacer, ese nos da una indicación de diferentes tradiciones e identidades que poco a poco se van entrelazando entre la tecnología cerámica, la tecnología lítica, la tecnología de las casas, que son artefactos muy complejos. De forma tal que podríamos reconocer, digamos, grupos, hasta grupos familiares, cortes muy, muy finos de identidades y tradiciones casi de una unidad doméstica o de un linaje. Y esta perspectiva en el futuro está asociada con los cambios cognitivos, pero a su vez está asociada con una polémica actual que se está desarrollando a nivel de la arqueología británica, que se llama el entrelazamiento, esta teoría del entrelazamiento. Es decir, no solamente el hombre crea las cosas, sino también las cosas crean al hombre. ¿Sí? Hay un sistema de los objetos y hay un sistema humano que está en interacción, y que a partir de esa interacción no podemos, muchas veces el hombre está limitado por la propia tecnología que acaba de construir. Y esa teoría del entrelazamiento me parece que es una perspectiva que toda, junto con además los sistemas complejos del ALTEPET, y estamos pensando en teorías de la complejidad, nos están dando ahorita la posibilidad de modelizar sociedades artificiales y poder reconstruir las tomas de decisiones que cada grupo humano pudo haber hecho y contrastarlos con las evidencias arqueológicas. Esa parte es muy, muy conmovedora, es muy emocionante, o sea, ver un futuro así. No, bueno, una parte en el libro que es muy sensacional es que nos explicas qué hicieron antes de construir el Pañú, ¿no? Las medidas que tomaron, dónde deberían ir las cosas. Esa reconstrucción es sensacional. Es muy innovadora, es muy aleccionadora incluso, ¿no? Y bueno, no quisiera dejar pasar tú dijiste entrelazamientos y el título de tu libro es Entramados, ¿no? Creo que por eso decía en otra plática que los entramados nos dan esa idea. La otro es muy claro, son tantos años de investigación, de trabajo, etcétera, pero con esa frase del subtítulo, no se puede entender todo lo que se ha hecho, ¿no? Que es enorme, es gigantesco. Y tú comparas con lo que se hizo en la Cuenca de México, ¿no? 40 años de investigación, pues tú ya los estás cumpliendo, los 40 años. Empezaste muy niño, debo de aclarar al público, pero son casi ya 40 años, ¿no? No sé si quisiera cerrar con alguna idea,
porque sí, ya nos comió el tiempo. Sí, el libro está organizado muy canónicamente, digamos, en la primera parte, que son los primeros trabajos, son los primeros autores. Y quisimos recuperarlos porque hay, por ejemplo, Laura González Quintero, su trabajo sobre, sobre ecología, Marta Kawich, son gente con la que trabajamos en aquellos años y tenían una y han evolucionado también su perspectiva. Pero los marcó mucho el territorio del mezquital. Yo creo que muchos investigadores que han pasado por esa región quedan marcados y de alguna manera sus siguientes líneas de investigación transitan por esa marca. Algo tiene el Valle del Mezquital que produce eso en los investigadores. Y después hay una especie de recuento de lo que hemos hecho en los últimos 20, que sean 10 años, que eso fue un cambio muy fuerte de perspectiva, que es el que abre las posibilidades de nuevos estudios. Cuando uno se interroga sobre la manera de hacer las cosas, el saber hacer, uno empieza a observar de manera distinta los objetos arqueológicos. No podríamos haber llegado a ver lo que hicieron antes de la construcción del paño si no nos hubiéramos preguntado cómo eligieron esta mesa, cómo orientaron sus edificios, qué tuvieron que hacer antes para poder orientarlo en relación con un paisaje y un entorno y la orientación en las salidas del sol. ¿Sí? Entonces, hay mucho conocimiento también especulativo, pero toda investigación, toda ciencia trabaja de la mano entre conocimiento fáctico muy directo y conocimiento especulativo. Pues no me queda más que esperar ya el siguiente libro, ¿no? Yo creo que con estos textos te vas haciendo un compromiso y esperamos muy pronto, bueno, en tus tiempos, que no espero que no sean arqueológicos, que sean lo más históricos, que es también un arqueólogo bien formado, es un historiador, ¿no? O sea, finalmente. Pues la idea es que esperemos nuevos textos y esperemos nuevas revelaciones, ¿no? Antes eran el descubrimiento arqueológico. Yo creo que ahora debemos de acostumbrarnos a este tipo de revelaciones conceptuales que enriquecen mucho la actualidad, ¿no? Estamos muy confundidos en nuestro modo de pensar actual y de repente, bueno, ¿cómo pensaban? Este cambio estructural o en la cabeza, ¿no? Paradigmático, quise decir más que estructural, ¿no? Bueno, pues les deseo lo mejor por este libro. Creo que es sensacional, pero yo a los lectores, si me están oyendo, se los recomiendo muchísimo. Tiene todos los niveles que nos gustaría cualquier lector común y corriente. Si me interesa la pintura, si me interesan los códices, si me interesan las estructuras materiales, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esta plática, fue muy enriquecedora y esperamos pronto volvernos a ver para platicar del siguiente libro. Encantado, Rodolfo, muchas gracias. No, a ti, fue un placer. Gobierno de México.